feroz, gigantesco y extinto. Cuando digo estas tres palabras, ¿en qué suele pensar la gente? Bueno, lo primero que imaginan es algún dinosaurio, tal vez un T-Rex o algún tipo de saurópodo. Y si aclaro que no hablo de dinosaurios, tal vez pasen a algún pterosaurio, mosasaurio, cocodrilo, un megatiburón o un gigante de la edad de hielo. El punto es que cuando hablamos de animales prehistóricos gigantes, hay unos pocos que se repiten, lo que hace que con frecuencia en documentales y películas veamos siempre los mismos tipos de criaturas. Sin embargo, por culpa de este enfoque, algunos gigantes desenterrados con el tiempo han quedado relegados a un segundo plano, eclipsados por los favoritos del público. Y creo que estas caras olvidadas también necesitan un poco de cariño, porque si repasas la historia encontrarás que hubo muchos gigantes caminando por ahí de los que la mayoría nunca ha oído hablar ni visto. Y no me refiero a animales desconocidos de grupos ya famosos por su tamaño, sino a criaturas que con suerte ni siquiera sabías que existían, como el ejemplar ahora conocido como la bestia de Lesoto. Y si ya habías oído hablar de este, tu sabiduría paleo es de rey, y quizá ni necesites ver este video. Pero de todos modos, quédate. Ahora bien, ¿qué es exactamente la bestia de Lesoto? Pues un anfibio como ningún otro. Durante cientos de millones de años, desde el Carbonífero hasta el Cretácico, se podría decir que el mundo de los anfibios estuvo dominado por un grupo, los temnospóndilos. Estos se han encontrado por todo el mundo y existieron en todas las formas y tamaños, desde minúsculos hasta enormes. Eran un orden muy diverso. La comparación con los mamíferos serían los placentarios, así que nos sorprende que hubiera varias grandes familias dentro de los temnospóndilos. Una de ellas fue la Brachiópide, que surgió en los últimos días del Pérmico y fue bastante exitosa hasta el Jurásico. Sus integrantes, como el orden, variaban en tamaño y procedencia, pero todos eran carnívoros y se cree que vivían de manera parecida a los cocodrilos, como cazadores oportunistas cuyo menú solo se limitaba por su propia envergadura. Durante muchos años, se consideró que los anfibios de esta familia eran de tamaño pequeño o medio, no gigantescos, hasta que se encontró en Lesoto, en el sur de África, un fragmento de mandíbula que parecía cambiarlo todo. Esa pieza era enorme. No se ha confirmado si pertenecía a un género ya conocido o a uno nuevo, pero se clasificó como un brachiópide, enorme comparado con sus parientes, pues habría medido 7 metros. El anfibio vivo más grande hoy, la salamandra gigante china, solo alcanza 1.8 metros, ni siquiera la tercera parte. La bestia de Lesoto, como se le apodó, no solo era larga, sino también ridículamente ancha y robusta, con una boca capaz de tragar algo del tamaño de un humano de un solo bocado, y pesaría varias toneladas. Actualmente, se piensa que vivía en los cursos de agua de la formación Elliott, en las primeras etapas del Jurásico, donde pudo aterrorizar a numerosas criaturas que acudían a beber, incluidos terópodos, pequeños sauropodomorfos y ornitisquios. Hasta ahora, es de hecho el mayor carnívoro conocido de toda esta formación, dinosaurios incluidos. Menuda era de los dinosaurios. Dicho esto, el hallazgo es fragmentario, así que habría que ver lo acertadas que son las estimaciones. Y si la bestia de Lesoto resultara ser un fiasco, siempre tenemos otros anfibios gigantes olvidados, como Prionsuchus, posiblemente más largo, aunque de constitución más ligera, que vivió en el Pérmico de Brasil, o el mastodonsaurio de cabeza de caimán, del Triásico europeo, que podría superar los 6 metros, que tenía un cuerpo igualmente robusto y se ganaba la vida comiendo peces grandes e incluso a sus propios congéneres. De este animal de más de 2 toneladas se conocen evidencias de canibalismo. Así que la próxima vez que un programa o documental quiera que un lugar parezca aterrador, yo sugeriría que opten por un anfibio gigante, que son simplemente geniales. ¿Y sabes qué otra cosa es genial? Un animal gigante que parece un dinosaurio, pero no lo es, y que además es poco conocido. ¿De qué hablo? De Silosuchus, por supuesto. Si ya viste uno de mis videos, quizá recuerdes a este sujeto, pero aún así, creo que es una criatura relativamente desconocida, lo cual es triste si se piensa que fue el animal más grande que jamás se apoyó sobre 2 patas sin ser un dinosaurio. Y sí, cuesta creer que no fuera un dinosaurio, pero no lo era. Lo que estás viendo es un tipo de
Poposauroide, básicamente un clado avanzado de pseudosúquios que fueron de los animales más abundantes de la Tierra durante partes del Triásico, y son famosos por ser raros, algunos con velas, otros robustos cuadrúpedos, y algunos como Silosuchus que caminaban sobre dos patas. Silosuchus pertenecía concretamente a la familia de poposaurios Shubosauridae y era su miembro más grande, además de ser uno de los arcosaurios no dinosaurianos más grandes de todos los tiempos, ya que los restos indican que podía llegar a medir hasta 10 metros de largo, más que el alosaurio adulto promedio. Y repito, no era un terópodo. Lo que hace a este animal aún más insólito es que pese a parecer un megaterópodo, lo que te haría suponer que comía carne, en realidad era un gigante amable en cuanto a gustos, pues era un herbívoro sin dientes y con pico, algo así como un saurópodo bípedo, y casualmente vivía junto a los saurópodos, o al menos sauropodomorfos, porque esta bestia procede de la formación Ichigualasto del Triásico en Argentina, hogar de varios dinosaurios, aunque aún no había gigantes absolutos, lo que lleva a que Silosuchus fuera probablemente el mayor animal de su entorno. Y, aunque son más famosos, quiero mencionar que sus parientes más carnívoros también podían ser igual de enormes, pues existían pseudosuchios como Phaseolasuchus, igual de largos, pero con muchos más dientes y mala leche, que probablemente se alimentaban de sauropodomorfos de varias toneladas. Incluso parece que Phaseolasuchus pudo ser el mayor depredador terrestre de todos los tiempos, si no contamos a los dinosaurios, y el mayor depredador plenamente terrestre de 4 patas. Con tales atributos, no sorprende que hace poco debutara en Hollywood con la película 65, aunque debo repetir que no vivió hace 65 millones de años, sino en el Triásico tardío. Pero, ¿sabes quién creo que sigue esperando su oportunidad de ser el gran villano de una película? Una criatura que creo que sería un reemplazo perfecto para Tiburón, el Notosaurus. Este era solo un miembro de un orden de reptiles marinos a menudo olvidado, los Notosauroidea, que vivieron por todos los océanos del mundo durante gran parte del Triásico, y que de muchas maneras se parecían superficialmente a los plesiosaurios: cuerpos alargados, cuellos largos, 4 extremidades y constituciones gráciles, y normalmente compartían una dieta similar, muchos con dientes finos como agujas para atrapar peces y otros animales. Sin embargo, en general han permanecido mucho más desconocidos para el público que sus parientes lejanos, y creo que eso tiene que ver con que los plesiosaurios eran mucho más grandes, ya que los notosaurios típicamente no pasaban de 2 metros, lo bastante para darte un susto en el agua, pero tal vez no tan letales. No obstante, esta idea sobre su tamaño ha empezado a cambiar tras el descubrimiento de ejemplares enormes procedentes del Triásico de China y Europa. Estos nuevos restos, formados a menudo por partes del rostro y dientes variados, muestran que 2 especies, Notosaurus giganteus y Xiangyi, podrían haber alcanzado hasta 7 metros de longitud, y eran estructuralmente mucho más robustos que sus parientes, lo que ha llevado a los investigadores a pensar que el pescado no era su único alimento. En el caso del Notosaurus Xiangyi, incluso se cree que las estimaciones actuales son demasiado bajas y que realmente pudo llegar a tamaños mayores. Y aunque estamos mal acostumbrados en el ámbito de los gigantes marinos, gracias a bestias como el megalodón o las ballenas depredadoras, no olvides que con sus 7 metros, el notosaurio es uno de los mayores depredadores marinos que no era ballena, mosasaurio, plesiosaurio, ictiosaurio o tiburón. Y lo que hace al notosaurio aún más loco es que, a diferencia de los parecidos plesiosaurios, al parecer era semiacuático. Tal vez podías encontrarlo merodeando en las playas, así que si no te importa compartir la arena con un depredador más largo que un tiburón tigre y que además tiene una cara como esta, entonces el notosaurio es tu compañero de vacaciones. Y como dije, procedía del periodo Triásico, que en conjunto creo que ha pasado algo desapercibido cuando hablamos de gigantes, ya que tuvo más de uno, y entre ellos había un tanque terrestre del que casi nunca se habla, a pesar de pertenecer a la lista de algunos de los animales terrestres más grandes, junto con dinosaurios, proboscideos y rinocerontes. Y de nuevo, casi nadie sabe de él. Se trata de Lysovizia. Una parte del motivo por el que es poco conocido es que en comparación con muchos otros géneros, solo se descubrió, o al menos se describió, recientemente, en 2019. Sin embargo, sus huesos se desenterraron un poco antes, en 2006, cuando investigadores en Polonia hallaron una variedad de huesos cerca de la aldea Lysowice.
Estos huesos eran enormes en tamaño y de tal magnitud que al principio quien los descubrió asumió que solo podían haber pertenecido a un gran sauropodomorfo. Sin embargo, después de encontrar más de 1000 huesos adicionales, esta vez con fragmentos de cráneo, comprendieron que en realidad habían dado con un nuevo tipo de dicinodonte, convirtiéndolo en miembro del clado extinto Anomodontia, siendo un sinápsido no mamífero además. Este grupo había sido durante mucho tiempo un elemento característico del Triásico, y ya se conocían géneros grandes dentro de él, como Ischigualastia, un género de Argentina que podía pesar hasta 1 tonelada y alcanzar casi la altura de una persona. Pero Lysovizia estaba en un nivel completamente distinto, haciendo que todos los anteriores parecieran pequeños, con las caderas por sí solas elevándose a más de 2.6 metros de altura, mientras que su cuerpo se extendía por más de 4.5 metros. Eso es solo el cuerpo propiamente dicho, sin incluir la cola, considerando que prácticamente no tenía una, así que era masa pura. Y además de ser una especie de bloque sobredimensionado, sus huesos eran absurdamente robustos en su constitución, lo que en conjunto situaba a Lysovizia posiblemente en 9 toneladas de peso, poniéndolo a la par de los elefantes modernos, e incluso más pesado que algunos de los dinosaurios más famosos como Stegosaurus, Ankylosaurus y otros. Dado su tamaño, algunos también lo consideran el animal más grande que haya caminado hasta antes de la evolución de los grandes sauropodomorfos. Pero no temas, ya que este sujeto no era carnívoro. Al igual que su también poco conocido gigante pariente Silosuchus, Lysovizia era un herbívoro desdentado con pico que utilizaba para cortar y masticar vegetación, y sabemos por coprolitos encontrados, es decir, piezas de excremento fosilizado, que la mayor parte de su dieta estaba compuesta por plantas blandas y coníferas, aunque algunos de sus bocadillos también podían incluir material leñoso. A pesar de ser amante de lo verde, yo igual habría tenido cuidado cerca de este sujeto, porque estaba construido como un tanque, y tenía una cabeza ósea gruesa que estoy seguro que podía causar daño bastante impresionante si te atrapaba. Quiero decir, si un camello puede matar a un hombre con la mandíbula, no quiero imaginar lo que este dicinodonte podría hacer. Dicho esto, su tamaño masivo no era una defensa infalible durante el Triásico, ya que hay señales de que este animal fue depredado, con huesos que muestran marcas de mordidas que parecen haber venido de otro gigante poco conocido, Smokbavelsky. Este era un arcosaurio de tamaño considerable del Triásico tardío que parecía poder haber sido un dinosaurio, un Rawisuchio inusual u otro tipo de arcosaurio, aunque por ahora no sabemos cuál de ellos era exactamente, solo que era bastante grande para su época, midiendo 6 metros de largo, lo que lo convierte en el mayor arcosaurio depredador conocido de Europa desde el Triásico tardío hasta el Jurásico temprano. Hasta este punto, todo lo que he mencionado no ha sido algo que nosotros seamos, me refiero mamíferos, y puede que esto te haya hecho sentir un poco excluido, y la verdad, creo que encontrar gigantes mamalianos poco conocidos es complicado, porque muchos tienden a hacer lo mismo de siempre. Quiero decir, podríamos mencionar Paraceratherium o Paleoloxodon namadicus, pues son gigantes tal vez menos conocidos, siendo colosos de más de 10 toneladas, pero uno era proboscideo y el otro un rinocerontoide, dos grupos ya bien conocidos por ser grandes, y además ya mostrados en varios documentales, así que en mi opinión no se sienten tan olvidados. Luego, también están los grupos que diría que están compuestos por géneros poco conocidos, pero que en conjunto son bastante famosos, lo que incluye muchos del periodo glacial, como los perezosos terrestres gigantes, armadillos y demás. Ahora bien, dejando estos de lado, hubo un grupo que sí me llamó la atención, ya que no son tan famosos como los animales de la edad de hielo, y alcanzaron tamaños que francamente no sabía que habían logrado. Y ese sería Brontotheriidae. Si pudiera resumir a esta familia de perisodáctilos extintos en pocas palabras, serían como rinocerontes de antaño, aunque en realidad solo se parecían superficialmente a los rinocerontes, no eran parientes cercanos, estando ligeramente más emparentados con los caballos, y su aspecto se debía simplemente a la conocida evolución convergente. Supongo que
que un cuerpo tipo tanque, piel gruesa y gran cuerno óseo nasal para embestir cosas es una combinación bastante útil sin importar en qué época evoluciones, y como grupo en conjunto se volvieron altamente exitosos, existiendo durante más de 20 millones de años en el periodo Eoceno y expandiéndose por grandes porciones de Europa, Norteamérica y Asia, donde se cree que vivían en grandes manadas y habitaban zonas cálidas, húmedas y boscosas. Quienes han investigado a estos animales saben desde hace tiempo que había gigantes, y se creía que el peso pesado o brontoterio principal era el Megacerops, un gigante poco conocido incluso entre los suyos, que alcanzaba 2.5 metros de altura a la cruz y superaba los 4.5 metros de largo, incluyendo su corta cola. Provenía específicamente de Norteamérica durante el Eoceno tardío y fue uno de los primeros animales terrestres del planeta en alcanzar las 5 toneladas tras la desaparición de los dinosaurios. Y con ese tamaño, debido a los depredadores que había alrededor, se cree que los adultos podrían haber sido intocables, sin depredadores naturales, y ayudaba a que se vieran bastante amenazantes gracias a sus distintivos cuernos dobles. Sin embargo, aquí viene la parte loca. A pesar de ser absolutamente gigantescos para un mamífero, puede que Megacerops ni siquiera haya sido el brontoterio más grande. Tal vez ni siquiera estaba cerca, ya que un género menos conocido podría superarlo: Embolotherium. Este era un género muy cercano, en realidad ligeramente más antiguo que el Megacerops, ya que vivió en el Eoceno de Mongolia unos 3 millones de años antes de que evolucionara el Megacerops. Siempre se sospechó que el Embolotherium era un brontoterio más grande, pero la conversación sobre que fuera el mayor de todos solo empezó tras el hallazgo de un cráneo titánico a mediados de los años 70. Se encontró un cráneo parcial que por sí solo medía 1.2 metros de largo, posiblemente un poco más, lo que lo hacía más largo que los cráneos de los elefantes modernos y comparable al de ciertos grandes terópodos. Estaba claro para los investigadores que tenían un monstruo entre manos, y aunque es casi imposible saber lo grande que era este ejemplar sin el resto del cuerpo, algunas estimaciones especulan que esta cabeza pertenecía a un individuo de casi 9 toneladas que medía entre 5.4 y 6 metros, y era lo bastante alto como para que si estuvieras junto a uno, tuvieras que mirar hacia el cielo para ver su cara. Además de ser absurdamente grande, otra característica de este brontoterio, que era un poco peculiar, era su cuerno, ya que había evolucionado en una estructura grande que parecía más un ariete que otra cosa. Esto originó la noción de que el Embolotherium podía usar esta estructura para golpear amenazas y entre sí durante las competencias intraespecíficas. Sin embargo, al analizar sus arietes, los paleontólogos notaron que, en comparación con sus parientes, eran mucho más finos y huecos, lo que condujo a la nueva idea de que no lo usaban como armas, sino como medios de comunicación, posiblemente incluso para resonar ciertos sonidos, mientras que su tamaño gigantesco seguramente era una defensa más que suficiente por sí solo. Así que ahí lo tienes, un mamífero gigante poco conocido. Y el Embolotherium, o incluso los brontoterios en general, no son los únicos mamíferos gigantes con escasa difusión. Hay otros. En el ámbito de los carnívoros, uno que resulta bastante impactante es una especie que tiene bastantes probabilidades de ostentar el título de el depredador mamífero carnívoro más grande de todos los tiempos, que no es una ballena. Y este animal misterioso está algo ligado a lo que considero un gigante vivo poco apreciado: las morsas. La mayoría habrá oído hablar de las morsas, espero, pero muchos no saben lo grandes que son en realidad. Los machos grandes suelen ser 2 o 3 veces más grandes que un bendito oso polar y tienen colmillos enormes que pueden medir hasta 100 centímetros. Y sin embargo, a pesar de ser enormes, las morsas vivas son en realidad los más pequeños de sus hermanos, porque existió un tipo de morsa mucho más grande, ahora extinta, que no solo superaba en tamaño a las morsas actuales, sino que también es candidata a ser el mayor carnívoro marino en pisar tierra que jamás haya vivido, y su nombre, Pontolis magnus. Para encontrar a esta bestia, habría que viajar al Mioceno, hace unos 12 millones de años, una época en la que los océanos prehistóricos daban mucho más miedo que los actuales, con gigantes icónicos extintos como el megalodón y las ballenas depredadoras de la familia Physeteroidea, entre otros. Y entre esos otros se encontraba nuestro
nuestro protagonista, Pontolis magnus, que era un gigante por derecho propio. Su cuerpo se extendía más de 4 metros de largo, mientras que los individuos podían pesar hasta 4 toneladas, lo mismo que un elefante asiático macho, y los ejemplares mayores quizás superaran esto. Pero déjame enfatizar, esto no era un elefante, sino una morsa de 4 toneladas. Además, mientras que el elefante asiático prefiere las plantas, Pontolis magnus se interesaba solo por la carne. Era un depredador activo, y a diferencia de las morsas actuales que tienen colmillos expuestos, Pontolis carecía de estas estructuras. Las cambió por un cráneo titánico que era el doble de grande que la cabeza de la morsa actual, y dentro de cada cráneo de Pontolis encontrabas grandes dientes poderosos diseñados para perforar y triturar presas megafaunales. Es decir, Pontolis magnus era un pinípedo que probablemente habría mostrado un interés poco deseable por los humanos, suponiendo que hubiéramos estado presentes durante su apogeo. Y si Pontolis magnus siguiera vivo, probablemente sería un auténtico problema, pues a diferencia de las morsas actuales que habitan regiones más remotas, el magnus prefería zonas que hoy están densamente pobladas. Se han encontrado principalmente a lo largo de la costa occidental de California hasta Oregón. En estas zonas se piensa que cazaban otros pinípedos como focas, además de cangrejos, aves, cetáceos pequeños, grandes peces, incluidas crías de megalodón y posiblemente miembros del único orden marino extinto, los desmostilios, de los que ya tengo un video, así que échale un vistazo. Y no creas que por todo lo que entrenas hubieras podido nadar más rápido que él, porque recuerda que la morsa también parece torpe nadando, y sin embargo, los ejemplares son capaces de alcanzar ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora, más de 3 veces la velocidad máxima registrada de Michael Phelps en el agua, y más rápido de lo que una persona promedio puede sprintar en tierra. Animales como Pontolis magnus refuerzan la idea de que los mares dan miedo, pero las aguas dulces también han tenido gigantes ocultos. De hecho, varios de ellos, quiero decir, ¿alguna vez has visto el programa Monstruos de Río? Y un pez prehistórico que ejemplifica muy bien este punto es el Rhizodus. Esta criatura poco conocida era un depredador de agua dulce más grande que un tiburón blanco, y de hecho no era un tiburón, era un rizodóntido, un grupo de peces de aletas lobuladas del que era el mayor miembro. Algunos ejemplares de este pez medían hasta 7 metros y pesaban cerca de 1.5 toneladas, siendo candidatos al título del pez fluvial más grande. Vivió durante el Carbonífero, la era de los anfibios y los bichos raros, ocupando ríos y arroyos densos en Norteamérica, Inglaterra y Rusia. Por su tamaño, cazaban peces medianos y tetrápodos, ayudado por colmillos en forma de daga que podían superar en longitud a los dientes de un T-Rex, lo que indica que no se limitaban a tragarlos enteros, sino que podían matar y trocear a sus presas. Para hacerlo aún más aterrador, los paleontólogos notaron que sus aletas frontales eran mucho más desarrolladas que las posteriores, lo que sugiere que incluso en la orilla no estabas a salvo. Al igual que un cocodrilo, Rhizodus podía lanzarse sobre animales en la línea de agua. Por un momento miras tu reflejo en un río del Carbonífero, al siguiente, una cara tan grande como tu cuerpo te engulle. Así que otra razón más para que el Carbonífero sea un no rotundo para mí. Sin embargo, no fue la única vez que el agua dulce albergó gigantes olvidados. Si viajaras al Cretácico, encontrarías un animal aún menos conocido que era tan grande o posiblemente incluso mayor que el Rhizodus, el Mawsonia. Estadísticamente, es probable que nunca hayas oído hablar de él, pero quizá conozcas al grupo de peces al que pertenece, los celacantos, que causaron cierto revuelo hace unos años por reaparecer después de haber estado extintos a finales del Cretácico. Ahora sabemos que es incorrecto llamar extinto a este grupo, pero sí es cierto que les iba mejor durante el Cretácico. Además de ser más diversos, estaban más extendidos. El Mawsonia en particular vivía tanto en ríos salobres como en agua dulce de Sudamérica, el este de Norteamérica y África, donde en realidad coexistió con el infame Spinosaurus, uno de los mayores terópodos que han existido. Pero estamos aquí por el pez, no por el dinosaurio, y aunque no era tan grande como el espino, el Mawsonia seguía siendo gigantesco, alcanzando hasta 5.48 metros, más de lo que mide de alto una jirafa promedio. Aunque no era tan largo como el Rhizodus, lo que puede haber dado ventaja al Mawsonia en tamaño bruto era su peso. A diferencia de aquel, el Mawsonia era mucho más grueso,
y los mayores ejemplares quizás superaban las 2 toneladas, sin mencionar que algunos especulan que, dada la variación de tamaños vista en los celacantos actuales, podría existir algún ejemplar de 6 metros. ¿Y qué come un celacanto que básicamente es más de 2 osos polares juntos? No estamos seguros. Basándonos en dientes recuperados, es posible que este pez tuviera predilección por cosas crujientes, siendo durófago y comiendo animales de caparazón duro como grandes cangrejos, caracoles y demás. Luego, está la idea un poco más inquietante de que el Mawsonia se alimentaba como un mero gigante, lo que básicamente significaría que era un Kirby sobredimensionado, usando una potente succión para engullir cualquier cosa que cupiera en su boca, y considerando que los meros, mucho más pequeños, han sido documentados aspirando tiburones de 1,5 metros, me estremezco al imaginar qué ocurriría si una persona nadara demasiado cerca de un Mawsonia. Quizá lo mejor sea mantenerse alejado. En última instancia, el Mawsonia no fue el único gigante relativamente desconocido de sus ecosistemas. Hubo más, y todo esto es para decirte que, aunque tenemos nuestros favoritos cuando se trata de animales prehistóricos gigantes, no fueron los únicos. Y si a este video le va bien, seguro habrá parte 2. Gracias por ver este video de Zoo Extinto, incluso si conocías algunos de los gigantes. Nos vemos en el próximo.